Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Son las 6 de la mañana de la hora de la verdad, y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Mañana empieza la recolección de firmas. Es un acto cargado de simbolismo y cargado de efectos, en cualquier sentido que sea. La recolección de firmas tiene que ser, ahí sí, una cosa apabullante como la que anunció Santos, que sería la derrota que nos darían a los que no queremos que nos entreguen en manos de las FARC, y que nos gobiernen los bandidos de las FARC, y que las regiones del país queden en manos de estos terroristas, los peores que hay en el continente, según lo confirmó ayer la Secretaría de Estado de los Estados Unidos. Las FARC y el ELN siguen siendo la gran amenaza terrorista de América Latina. El único que no lo sabe es Juanpa, porque él está diciendo que nosotros lo acusamos de ser marxista. No da para tanto, él no se ha leído el libro El Capital, no lo ha abierto ni por el forro. Es más, creo que no lo tiene en su biblioteca, si es que biblioteca tiene. Él no es marxista, él lo que es, él lo llamaría así, nada menos que su amigo Lenin, un idiota útil, un miembro de esos de la oligarquía, que vende la soga con la que lo van a ahorcar. Claro que él tomará precauciones y rápido se irá a vivir a Londres, que es donde le gusta vivir, mientras nos deja a nosotros el problema de lidiar a Timochenko y a Márquez y a Granda y a Catatumbo y a todos estos, y a Santrich y a todos estos bandidos que tiene reunidos allá en La Habana, para luego soltarlos en Colombia con armas en la mano para dominar el territorio nacional. Santos, pues, no es marxista, porque eso sería ya mucho decir de él. En los Estados Unidos tenemos que Donald Trump ha superado tal vez el último escollo, más de carácter moral que de carácter práctico político. Paul Ryan, la gran figura del Partido Republicano en este momento, ha resuelto adherir a Donald Trump. Paul Ryan. Lo de Trump es un hecho. ¿Qué va a pasar con Hillary Clinton? No hay duda ninguna de que ella va a ser la candidata, pero ¿con cuántas heridas en el cuerpo va a llegar? ¿Será que pierde California y llega entonces llena, plagada, ahí sí plagada cabe decir, de derrotas por todos lados? En Colombia se complica el paro en el Cauca. Murieron 2 indígenas, y ayer o antier hicieron lo que han debido hacer desde el primer día, que es mandar allá al Cauca al que organizó estos acuerdos en el año 2013, y los organizó con una botella de chirrinche en la mano y gritando: guardia, guardia, fuerza, fuerza. Ahí tenemos las grabaciones. Ese es el que llamamos cariñosamente, con mucho respeto, con mucha reverencia, el Minchirrinchi, el doctor Iragorri Valencia. Él fue el culpable de todo. Él fue el que hizo esos acuerdos. Él es el que tiene que responder por ellos. No sé por qué lo mandan con 2 ministros más, inocentes, pobrecitos, de todo lo que ha pasado. Alias Mauricio Jaramillo, uno de esos bandidos que nos están dictando lecciones de moral política, acaba de decir, o dijo ayer, que es acabar de decir,
que el secuestro de Salud Hernández y de los otros 2 periodistas de RCN fue una equivocación. No, señor Jaramillo, o como se llame usted, pues porque usted es un bandido que no da su nombre de pila. Eso no es una equivocación, eso se llama delito de lesa humanidad y no tiene perdón posible, no puede ser amnistiado ni indultado. Eso es el delito de secuestro. No hay tal equivocación. La Corte Constitucional y el equilibrio de poderes. Habíamos creído sinceramente que la Corte Constitucional hubiera cambiado el tono y hubiera cambiado su perspectiva frente a la Constitución política. Porque ellos tienen un argumento que usan cuando les da la gana, lo tienen guardado ahí entre un cajón, y cuando les da la gana, lo sacan. Y entonces aparece una reforma constitucional y sacan el cuento de ese cajón de que las reformas a la Constitución pueden ser eso, reformas, pero nunca transformación de la Constitución. Es decir, que hay cláusulas en la Constitución del 91 que son completamente pétreas. El constituyente que organizó eso, pues uno de los constituyentes más jóvenes que hay, que se supone pertenece al Partido Conservador, nos lo pudiera explicar. Y nos pudiera explicar de una vez cuáles son las cláusulas pétreas que hay en la Constitución que no se pueden tocar. ¿De dónde sacaron eso? ¿De dónde se inventaron que la Constitución tiene partes que no puede ser tocada porque eso supone transformar que no reformar la Constitución? Un invento de ellos. Uno de los muchos golpes de Estado que la Corte Constitucional le ha dado a la nación para impedir que la nación se ajuste en cosas tan importantes como la administración de justicia, por ejemplo. Ah, pero es que ellos la quieren manejar. Ah, no, eso sí que no se las quiten. Que no les quiten el juguete. Entonces, por eso aparece que el Consejo Superior de la Judicatura, que estaba muerto en la reforma del equilibrio de poderes, he aquí, resucita, y no al tercer día, sino al quién sabe qué día, y resucitó, porque es que sin Consejo Superior de la Judicatura no puede vivir la Constitución del 91. Hágame el favor. Uno se pregunta quién es el imbécil al que se le ocurre decir eso, y después se pregunta quiénes son los otros que votan lo que propone ese imbécil. ¿Será que no se dan cuenta del ridículo que hacen ante el país? ¿Será que no se dan cuenta que nos merecen todo el desprecio que puede merecer una Corte de Justicia que no está cumpliendo el deber que tiene? Porque en materia de reforma constitucional, lo único que puede verificar es si se cumplen los requisitos formales establecidos para reformar precisamente la Carta. No más. Ah, pero se inventaron el cuento de que la Constitución no se transforma, sino que apenas se puede reformar. Eso es sencillamente despreciable. Pero es la Corte Constitucional, y como nos ha dado golpes de Estado todos los días, y nos acostumbramos a eso, y bajamos la cabeza, como con la dosis mínima, el libre desarrollo de la personalidad, las sentencias que ellos llaman que son sentencias que van más allá de decir si una norma es constitucional o inconstitucional, sino que ellos la interpretan y la acomodan y resuelven lo que quieren decir. Un tipo de fallos rarísimos que se inventaron, que las tutelas no solamente corresponden a los derechos fundamentales, sino a todos los derechos ligados con los fundamentales, es decir, a todos. Si el constituyente hubiera querido decir eso, lo hubiera dicho. No lo dijo porque la tutela está hecha para salvaguardar solamente los derechos fundamentales. Pero la Corte, que da un golpe de Estado todos los días, dio también ese golpe de Estado. De manera pues que entre sentencias moduladas, que entre el cuento de la transformación de la Constitución, que pues con todas las cosas que se inventan, hacen lo que les da la gana. Y por eso consideraron que la Carta del 91 no puede sobrevivir. Queda irreconocible, desfigurable.
si desaparece una cosa tan importante como la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Hombre, sean decentes. Es lo único que uno le puede pedir a tan altos jueces de la República. La votación del plebiscito va a ser apabullante. ¿De cuál plebiscito, Juanpa? ¿Usted nos quiere decir qué es lo que va a preguntar? Por ahí están circulando unas preguntas muy a tono con lo que usted quiere. Por ejemplo, ¿usted quiere a su mamá, sí o no? Entonces, como es posible que haya mucha gente que quiera a la mamá, van a ganar el plebiscito. ¿Usted quiere que sus hijos vivan en paz o en guerra? Que vivan en paz, sí o no. Entonces, listo. Y quedaron ahí incluidas las 300 o 400 o 500 páginas de basura que redactan entre de la calle y los bandidos de las FARC, cambiando todas las estructuras políticas, económicas, productivas del país, haciendo un país nuevo y distinto a la medida de las FARC, que es de lo que se trata. 13.6 caen las matrículas de carros en el mes de mayo. Hay que decir que ya hace un año estábamos en una época de contracción de la demanda. Vamos a darles a ustedes el dato de cómo había sido ese mayo del 2015 comparado con el mayo del 2014 y del 2013. Las matrículas de vehículos venían subiendo y subiendo dentro de una economía que se expandía gracias a la bonanza petrolera, y de pronto esto empezó a caer. Y esta caída de 13.6 es con respecto a un mes, el del año pasado, mayo del año pasado, donde las matrículas de vehículos ya estaban en caída. Rodrigo Jaramillo, el hombre de Interbolsa, fue condenado a 7 años de prisión, pagaderos en su casa, que es una espléndida vivienda rural, donde tiene todo lo imaginable para ser feliz. Tenemos que recordar que los ciudadanos americanos que hicieron una cosa parecida a la que él hizo, una pirámide, una estructura piramidal de estilo Ponzi, como se lo llama en los Estados Unidos, fueron condenados prácticamente a cadena perpetua. El señor Stanford y, ¿cómo se llama el otro señor? Dos que fueron famosísimos y que crearon unas crisis financieras relativamente menos graves de la que se creó en Colombia con el caso de Interbolsa. Pues allá más de 100 años de cárcel, pero con traje de presidiarios y haciendo la filita para que les den la mala comida, relativamente mala, que les dan a los presidiarios en los Estados Unidos. Y han tenido problemas porque algunos presos bastante poco pacientes los han cogido a las trompadas. Pues el señor Jaramillo está en su casa, en su palacete, que Dios se lo dé a disfrutar. Estará ahí 7 años. ¿Y qué pasó con los demás? Muy pronto les vamos a dar una noticia sobre lo que pasó con el hijo de Jaramillo y con el otro hombre que era el que realmente manejaba todos los hilos financieros de Interbolsa. Les tenemos esa noticia que los va a aterrorizar, queridos oyentes. En los Estados Unidos el cantante Prince se mató con fentanil. ¿Qué es el fentanil? El fentanil es un opiáceo que es mucho más duro que la morfina, y él lo tenía, disponía de eso. ¿Cómo lo conseguía? Pues para qué se pregunta, lo conseguía, para eso es el dinero, y entonces se aplicó una dosis excesiva y se murió. Es decir, se mató por su adicción a la droga. Nadie lo indujo, nadie le dio el fentanil, él se lo aplicó por su cuenta y riesgo. Al grito de queremos comida, marcha la gente en Caracas y no les dan comida sino gases.
Mucha gente se ha preguntado y nos ha preguntado aquí en la hora de la verdad, ¿por qué fenómeno extraordinario no ha pasado en Caracas algo parecido a lo que ocurrió con Carlos Andrés Pérez en el llamado Caracazo? Cuando la gente indignada se lanzó sobre los supermercados, los destrozó y se robó cuanto había en ellos. La respuesta es muy simple, es muy sencilla, porque es que la gente no tiene que asaltar, porque no hay nada dentro de los supermercados para robar, nada. Apenas llega alguna cosita en un camión por la mañana para que la gente lo consuma, la gente que está haciendo 5, 8, 10 o 20 cuadras de cola esperando que les den un poco de comida. La gente en Venezuela se muere de hambre, y no solo de hambre, sino de necesidades médicas. No hay drogas para luchar contra el cáncer, por ejemplo, no las hay. El grado de desabastecimiento de las drogas es de más del 85%. Es decir, eso es una cosa que a uno se lo cuentan y dice, no es posible. Los niños se están muriendo literalmente en la calle. Ya hubo uno que fue muy emblemático, que pedía que por Dios lo socorrieran, que le dejaran entrar la droga. Y el mundo estaría interesadísimo en mandarla. Hay muchas entidades de socorro, muchas entidades basadas en la solidaridad humana que socorrerían a Venezuela. Pero es que entre el patán de Maduro y esta señorita Delcy Rodríguez, pues que es la persona más imbécil que uno pueda conocer, realmente no es superable por nadie. Han resuelto que en Venezuela hay de todo, y que entonces aceptar que lleguen toneladas de alimentos y sobre todo toneladas de elementos quirúrgicos y de drogas y de elementos para que en los hospitales la gente no se muera literalmente de necesidad de esos medicamentos, sería aceptar que en Venezuela hay una crisis humanitaria que no hay. ¿Quién dijo que la hay? No es que la gente hace colas por deporte. Le fascina ir a los supermercados y hacer 10 cuadras de cola. Ese es un deporte maravilloso, y el bachaqueo es una cosa sensacional. Pero por favor, y en manos de esas personas está un país como Venezuela, el más rico de América y probablemente el más rico del mundo, contado por sus gigantescas reservas petroleras y de otros minerales. Si Venezuela fuera un país pobre, uno diría, bueno, pobrecito, pues ¿qué le queda? Y es que el resto del país no es un desierto, como pasa con los países de la Arabia, que tienen cantidades enormes de petróleo y no tienen nada más. Venezuela lo tiene todo. Tiene tierras feraces, tiene todo lo que necesite, tiene ríos caudalosos, todo lo tiene. Pero tiene a Maduro y a Delcy Rodríguez y a los patanes cubanos que dominan a Venezuela. Empate técnico en Perú entre Keiko y PPK. PPK es el favorito de las entidades internacionales de crédito, es un hombre juicioso, es un economista serio, que ha trabajado toda la vida en estos temas, una especie de Roberto Junguito en el Perú, un hombre serio, un hombre capaz, por mencionar alguno, ¿no? Y está haciéndole frente a Keiko Fujimori, que es mucho más dinámica, que es mucho más atractiva en su presentación, que no tiene 76 o 78 años como PPK, sino que tiene 40. Entonces, la cosa no ha sido fácil para PPK. En este momento, dicen los que hacen encuestas que hay empate técnico. Y estamos a 3 días de que el Perú decida su destino entre la hija de Fujimori y un hombre de muchas condiciones como economista. Lo hemos oído sin ninguna dinámica, sin ninguna capacidad expresiva, sin ningún rasgo oratorio. Eso es sencillamente dramático, este señor. Pero la gente tal vez quiera otra cosa para el Perú, distinto de lo que representa Keiko Fujimori. Absuelto Leo Messi de fraude fiscal. Juicio continúa contra su padre. Los jueces en Cataluña dijeron lo que todo el mundo sabe, que es que Messi es un genio del balón y se dedica a jugar,
y que su gigantesca fortuna la maneja su padre, y que él le firma lo que el papá le diga, y que él no se mete en eso, y no sabe de eso, y no le interesa. Y el día que le interese, pues empieza a perder capacidad de concentración para ser el mejor futbolista del mundo. Messi fue absuelto. El juicio contra su padre continúa, lo que quiere decir que la situación emocional de Messi sigue quedando grabada por este proceso. Él dijo con toda sinceridad: yo firmé lo que mi padre me dijo que firmara. Mi padre y los abogados que contratamos, que nos decían que eran excelentes abogados. Yo no tengo nada que ver con nada. Eso lo aceptaron los jueces catalanes. Hoy empieza la Copa América y estamos, queridos amigos, en una especie de paroxismo, cual no habíamos visto en ninguna otra oportunidad. El deporte es una cosa maravillosa, es fantástico. Somos grandes hinchas del deporte, somos entusiastas por el deporte. Pero las cosas no hay que llevarlas al punto en que el deporte se convierta en el elemento decisivo de la vida de un pueblo. No, eso no, es un complemento fundamental para un pueblo feliz, para un pueblo ganador, para un pueblo con arrestos, con capacidad de manejo de sus propias reservas sociales, individuales. Todo eso está bien, pero estamos llegando a unos extremos en que si llegamos a perder, esto sería un verdadero desastre nacional. No, señores, es fútbol y queremos ganar y vamos a ganar seguramente y eso será magnífico, pero puede ser que no, porque todos los países van con la misma intención y hay muchos países donde se juega muy buen fútbol. Lindo espectáculo, maravilloso espectáculo. Estamos muy complacidos con la llegada de la Copa América, pero no saquemos las cosas del contexto en que tienen. Es fútbol, solamente fútbol, señores. No es el comienzo ni el fin de una patria nueva y distinta. No lo es, no lo es. Y queremos ganar, y seguramente vamos a ganar, y James nos regalará otra vez su fútbol excelso, y Carlos Vaca hará excelentes goles, y David Ospina va a atajar todo lo que le tiren. Maravilloso, maravilloso. Estamos encantados con esas noticias. Pero por Dios, pongámoslas dentro de su contexto. Es fútbol, solamente fútbol. Y qué alegría tener fútbol y tener fútbol bueno. Pero no llevemos las cosas hasta el extremo de una especie de paroxismo colectivo en el que estamos con la Copa América. Y hoy en la historia recordaremos a uno de los grandes aventureros de todas las épocas. Se llama Giuseppe Garibaldi. ¿Quién fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo actuó? ¿Y dónde? Giuseppe Garibaldi. Descubrieron que era un abanderado de grandes causas por la libertad cuando murió después de combatir en 1000 luchas de resultado incierto y de pronósticos nada claros. Garibaldi, uno de los mayores aventureros que la humanidad ha conocido. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Pues mientras en La Habana, Cuba, se decide el futuro de Colombia en unas negociaciones con la narcoguerrilla de las FARC, aquí en Colombia no todos están de acuerdo ni con esas negociaciones ni con el golpe de Estado que el gobierno dio a través del Acto Legislativo para la Paz. Por eso, ayer lo escuchaban, nos lo decía precisamente el director del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, anunciaron una firmatón nacional contra ese plebiscito como una forma de expresión de rechazo a ese cuestionado mecanismo de refrendación. De modo que el sábado militantes del Centro Democrático saldrán a las calles de las principales ciudades de Colombia y también en muchas ciudades de Estados Unidos y de Canadá para buscar firmas que apoyen una carta dirigida al Gobierno nacional en la que se expresará el rechazo al plebiscito por la paz
y las preocupaciones también de varios sectores, incluidos empresarios, porque no todos los empresarios están a favor de ese proceso, y algunos sectores de la sociedad que no comulgan, como les decía, con ese proceso. La firmatón es parte de la campaña de resistencia civil, una resistencia civil que desde el gobierno tanto han criticado y han distorsionado, ¿no? Una forma de decir no a la entrega de Colombia a las FARC. De modo que si usted no está de acuerdo con la forma en la que se está manejando este proceso de paz, y mucho menos con un plebiscito que pretende blindar unos acuerdos que la mayoría de nosotros desconocemos, pues no deje de prestar su firma para esta campaña. Como les decíamos, Colombia, Estados Unidos y Canadá hacen parte por ahora de esta firmatón. Ojalá sea todo un éxito. Montserrat, tengo que hacerle una pequeña observación a lo que dijo. Te dijo que la mayoría de nosotros desconoce el contenido de esos acuerdos. Mi corrección o mi observación es que la desconocemos todos, por una razón fundamental, porque esos acuerdos no existen todavía, porque se siguen discutiendo en La Habana. Y después de que se aprobara de la manera más irresponsable que esos acuerdos formaran parte de la Constitución política y formaran parte como acuerdos especiales que están por encima de la Constitución, se vinieron a dar cuenta de que nadie conoce unos acuerdos que todavía no existen. No existen, Montserrat. De manera que no se sienta usted culpable por no conocerlos. Es que nadie los conoce. Nadie los conoce. Ni siquiera Juan Manuel Santos. No sabe para dónde lo van a llevar en estas últimas conversaciones. Para dónde van a llevar a sus plenipotenciarios, los bandidos de La Habana. Él está necesitado, los bandidos de La Habana no están necesitados, ya les entregaron el país, ya son dueños de todo, fabulosamente ricos, emplazados en los lugares en que quieren estar emplazados, con un ejército que no los puede combatir. Entonces es la felicidad completa. Sí, usted lo dice, fabulosamente ricos. Es uno también de los temas que el Centro Democrático exige. Dice, bueno, ¿qué pasa con el dinero de las FARC? Que ellos tienen que pagar por sus delitos no solo con cárcel, sino también tienen que entregar su dinero. Son temas que el gobierno no ha puesto sobre la mesa, ¿no? No ha puesto sobre la mesa porque no le interesa, y entonces ha llegado a decir el señor Santos que es un irresponsable verbal absoluto. Dice poco porque no tiene agilidad verbal y nadie le está exigiendo que la tenga. Pero cuando dice cosas terribles, como por ejemplo que ha estado investigando durante años dónde está la plata de las FARC y que no ha podido encontrar nada. Que no la encuentra, mentiras, sí. No ha buscado nada. Es que por eso echaron al director de la UIAF por unas declaraciones que hizo precisamente hablando de la fortuna de las FARC, y al día siguiente literalmente lo echaron de su puesto. Claro, eso, tuvo que pagar con su puesto el haber sido sincero. En fin, eso puede ser lo que está pasando, pero queridos oyentes, la firma suya vale oro. Firmemos diciendo no a un plebiscito por el que nos van a entregar definitivamente en manos de las FARC y para siempre, porque les recordamos que eso no tiene punto de regreso, está prohibido que lo tenga, mientras no quieran las FARC prestarse a deshacer lo que hicieron, de manera que quedamos para siempre en manos de las FARC. Hágame el favor. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 3 de junio del año 16. Son exactamente las 6:33 de la mañana. El presidente bolivariano, más conocido en filas como el comandante Santiago, en una improvisada monserga, emitiendo sus acostumbrados sonidos guturales en la Macarena Meta, meca del cartel de las FARC, manifestó: me río de los opositores a la paz que dicen que soy miembro de las FARC. Juanpa dijo que los contradictores de los diálogos se quedan sin argumentos y están desesperados. Los invito a sumarse al proceso de La Habana. El presidente de las FARC defendió la aprobación que hizo el Congreso del acto legislativo para que las FARC
aduciendo que la oposición al proceso se quedó sin argumentos, al punto de hacer señalamientos desesperados y sin fundamento. El sátrapa del altiplano cundiboyacense remató. Escuchaba a algunos miembros de la oposición diciendo: es que el presidente y su hermano pertenecen a las FARC, son miembros de las FARC, son agentes del comunismo. Yo me reía y decía: si ya están llegando a esos extremos, es que ya están realmente desesperados, consideró el jefe de las FARC. Doctor Londoño, entonces, ¿a quién representa Juanpa? Esa es una pregunta que no tiene fácil respuesta. Juanpa está en alianza con estos bandidos que están reunidos con su hermanito, que Enrique sí tuvo veleidades marxistas desde que estaba muy jovencito, desde que publicaba la revista Alternativa. Pues que ahí está la revista Alternativa, no es sino que la lean. Pues obvio. Para que se enteran qué era lo que pensaba entonces Enrique Santos Calderón y cómo nunca dejó de pensar de esa manera. Y por eso se sintió tan cómodo en el año 2012, entre febrero y octubre, cuando se reunió más de 65 veces con estos bandidos. Claro. ¿A cuenta de quién? Representando a quién, en un verdadero acto grotesco contra la institucionalidad colombiana. De manera pues que Juanpa no es marxista porque no llega tanto. No, por Dios, no se leo ni a Niquitín. Bueno, su hermano lo ha sido siempre, siempre lo ha sido, como ustedes lo pueden leer en la revista Alternativa. Pero esa es otra historia. La gente no está desesperada, está aterrada con la perspectiva de que a través de estos procedimientos la entreguen en manos de las FARC y quedemos peor que Venezuela. Peor, mucho peor. Sí, señor. Roberto Mora. Buenos días, doctor Londoño, compañeros de la mesa y queridos oyentes. A propósito de Venezuela, la crisis humanitaria desatada por la ineptitud de los presidentes Chávez y Maduro en el manejo económico y político del país está lanzando cada vez más venezolanos a la calle. En efecto, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social ha reportado un incremento del conflicto a medida que se profundiza la carestía y la escasez de alimentos y medicinas. En abril, la organización no gubernamental contabilizó al menos 403 protestas, 550% más que en marzo. La oposición venezolana ha venido alertando sobre la inminencia de un estallido y está presionando al gobierno para que acepte la celebración de un referéndum para que los venezolanos decidan si Nicolás Maduro debe permanecer o no al frente de esta nación. El régimen reacciona poniendo palos en la rueda a la iniciativa popular para ganar tiempo y que el referendo no se celebre este año, lo cual asegura su continuidad, pues aun si lo pierde, asumiría el poder el vicepresidente Aristóbulo Istúriz. Las protestas, que algunos califican como mini Caracasos en referencia a las de febrero de 1989 contra Carlos Andrés Pérez, son reprimidas violentamente por la policía con el apoyo de las bandas armadas del chavismo. Estas sí, verdaderos grupos paramilitares armados y controlados por el régimen. De hecho, ha causado gran indignación en el vecino país la forma en que ayer una protesta por la escasez de alimentos a pocas cuadras del Palacio de Miraflores fue confrontada con gases lacrimógenos por la Guardia Nacional, mientras los paramilitares del régimen aprovecharon para golpear a vecinos, fotógrafos y reporteros presentes en el lugar. Se calcula que 17 personas fueron agredidas. ¿Qué pueden esperar los venezolanos de un régimen que reprime las legítimas protestas por la escasez de alimentos, es decir, por su derecho a la vida, y además no permite que la sociedad civil y la comunidad internacional los socorra? Sí, como se espera, las protestas callejeras se intensifican, la Guardia venezolana va a tener que decidir si atacan a sus compatriotas inermes o le quita su apoyo al régimen. En la plaza de Tiananmen, el ejército chino masacró a los estudiantes que protestaban. En Tahrir Square, el ejército egipcio se rehusó a hacer lo mismo y facilitó la salida de Hosni Mubarak. Hacemos votos, doctor Londoño, porque las Fuerzas Armadas venezolanas estén, como dicen los americanos, del lado correcto de la historia y permitan una transición incruenta para comenzar la reconstrucción del hermano país.
Una reestructuración y una recuperación de ese país que puede costar varias generaciones, el trabajo de varias generaciones. La destrucción de Venezuela, de sus aparatos productivos, de sus instituciones, de su manera de concebir la vida, es tan honda, tan radical, que uno no sabe cuánto tiempo van a tardar los venezolanos en reconstruir su patria. A pesar de la inmensa riqueza que, como usted siempre nos ha reiterado, tiene los venezolanos que gozan de las mayores reservas de petróleo en el mundo, incluyendo todos los países del Oriente Medio, ¿no? No solamente de petróleo, los minerales que tiene Venezuela son de una capacidad y de una potencialidad gigantesco. Una tierra rica, una tierra fecunda, no tienen ningún problema para producir lo que quieran producir. De manera pues que la crisis de Venezuela es la más artificial y la más estúpida que ha sufrido país ninguno sobre la tierra. Porque uno diría, países pobres, redomadamente pobres, mal manejados, están en la mitad de la miseria. Pero un país rico, 1000 veces rico como Venezuela, en la miseria, es un contrasentido sobre el que hay que volver los ojos. Eso es lo que se llama el socialismo del siglo XXI.